Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Días Contados. Hoy recibimos en el estudio a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, con quien hablaremos de los desafíos de esa cartera que por primera vez encabeza una profesional que no es abogada. También viene nuestro columnista Luis Cordero para hablar de los quórums y las posibilidades de modificación de la Constitución, de ganar el apruebo o el rechazo. Pero concentrémonos en Europa del Este. Hoy Ucrania celebró su independencia, 31 años desde que se liberó de la Unión Soviética, pero celebrar es un decir. A pesar de una sutil sensación de cierta normalidad, los ucranianos han pagado un costo altísimo por esta guerra que comenzó hace 6 meses, cuando los rusos invadieron el este del país. La amenaza de brutales ataques persiste, incluso a bases nucleares. Naciones Unidas confirmó la muerte de 5.587 personas civiles, incluyendo 149 niñas, 175 niños y 38 menores de edad cuyo sexo es desconocido. Pero esa es la cifra oficial. Se estima que los muertos en realidad son decenas de miles. Por lo menos 7.890 personas han sido además heridas. 9.000 soldados ucranianos y 25.000 soldados rusos se estima que han muerto en las hostilidades. Ucrania ha perdido el 20% de su territorio y la pérdida de la producción agrícola anticipa, a pesar de los buques que han vuelto a navegar distribuyendo grano, una crisis mundial de hambre, según las propias Naciones Unidas. Este es parte del horror en números, mientras los ucranianos siguen contando los días para que la pesadilla termine. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. Estamos listas y listos en esta mesa. Hoy día Paula Walker en Comisión de Servicio no nos acompaña, pero ha venido amablemente Alejandra Jorquera. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida. Un poco resfriada, pero saliendo ya. Te ves muy bien, ¿ah? Eso es lo más importante. Ahora sí. Y te sientes bien también. Estupendo. Estupendamente. Juan Diego Montalva, ¿cómo estás? Muy Carolina? buenas noches. Buenas noches. Oye, apenas a 11 días del plebiscito constitucional, nos gusta revisar el calendario porque estos días sí que los contamos, ¿no? Estuvimos anoche con Juan Diego y con Paula Walker en el lanzamiento del libro de Ascanio Cavallo con Rocío Montes. Estuvo hace un par de días Ascanio acá. La historia oculta de la década socialista, que fue en el Instituto Cultural de Las Condes. Y podríamos decir que fue un pequeño acontecimiento político, Juan Diego, ¿no? Así es, Los sí. 30 años en todo su esplendor. Lo que va quedando. Claro, sí, era como estaba toda la concertación y es como el último acto de la concertación. Mira, ahí estamos con los autores. Con los autores, justamente. Rocío Montes, Ascanio Cavallo, Juan Diego Montalva, ¿quién les habla? Mira, ahí está, lo presentó Carolina Toá y Sol Serrano. Premio Nacional de Historia. Sí. No, y era como, estaban todos los exministros de la concertación, era como, al final hicimos una broma diciendo que deberían de haber gritado ¡Viva los 30 años! Claro. Claro. Ahí está Pepe Out, está Francisco Vidal, estaba Carlos Ominami, Sí. estaba Axel Callis. Mira, eso es una vista del salón, pero afuera, hacia el costado, había muchísima gente, de verdad. Fue un evento que suscitó harto interés. Ahí está Gonzalo Blumel, que no lo veíamos hace tiempo. Sí, que me contó que iba a lanzar un libro sobre el 18 de octubre. Ay, Bastante mira, interesante. hay que tener valor para hacer eso, Sí, siendo Gonzalo Blum, digo yo. Claro, es un libro que lo terminó, me dijo, y que está revisándolo y lo piensa publicar pronto. Iba a ir, ¿te acuerdas que te contaron que habían invitados especiales que tú no pudieron ir? Sí, del gobierno, por ejemplo, habían invitado a Mario Marcel, pero que en realidad es uno de los protagonistas del libro, que está muy entretenido en esta como saga que ha escrito Ascanio Cavallo sobre las historias ocultas. Pero Mario Marcel fue citado por el presidente, así es que se excusó. Y efectivamente ayer hubo un consejo de gabinete en Cerro Castillo. Y el presidente Ricardo Lagos también había sido invitado, pero tuvo que excusarse porque entendemos que está con COVID. La información que tenemos es que el expresidente está bien, está cursando suavemente la enfermedad y sin ningún tipo de problema, pero que había confirmado, fíjate, llamó personalmente a la autora del libro, Rocío Montes, para excusarse por su ausencia. ¿Qué te parece, Alejandra? Me quedo con la idea... ¿No quisiste ir? Es que yo, claro, yo estaba invitada, quiero leer el libro, pero yo tengo un problema con las multitudes. Ah, ya.
Ok. desde el COVID. Nada personal. No, ¿cómo se te ocurre? No, ya. para nada. Yo me leí la saga de la historia oculta del régimen militar, etcétera. Ya, transición. Así que quiero leer el libro. No, me quedé pensando en lo que tú dijiste, que esta era como el último gran acto de la concertación o de la exconcertación. Y tal vez, pues, tal vez así sea. Y no había nadie, no había ningún millennial, no había nadie del gobierno. No, era todo sobre 40. Sí, todo concertación. También estaba Francisco Vidal, a Pepe Out, lo mencionábamos. O sea, Sí, todas sí lo personas vimos. que vistas hoy, no es que renieguen de haber sido parte de la concertación, pero que están bastante alejadas del espíritu de lo que fue la concertación. Eugenio Tironi. Eugenio Tironi. No, Eugenio Tironi está... Siempre está actualizado. Yo estoy muy Hace un sorprendida y gratamente sorprendida de la postura en la que está Eugenio Tironi, fíjate. Tú dices porque en el fondo el apruebo y el rechazo están dividiendo a la exconcertación. Claro. No, y él ha tenido una mirada como, o sea, ha ayornado bastante. No quiero decir que estuviera desayornado, no sé cómo se dirá desayornado, pero... Desadaptado. No, como fuera de los tiempos, pero Ya. ha tenido una mirada súper lúcida en este último tiempo. Pero fíjate, bueno, como- pero es asesor. Un asesor siempre tiene que estar actualizado. Está bien, pero un asesor puede ser muy crítico, sobre todo cuando no eres asesor de un gobierno, puedes ser una persona muy crítica. Y él ha tenido una mirada como súper Siempre hay que ser fresca. oficialista. Si tú eres asesor, siempre hay que ser oficialista. Depende de quién sea asesor, pues. Yo tengo un amigo que dice que si eres periodista siempre tienes que estar en la oposición. Eso es lo que te corresponde. Abramos el segundo piso para seguir comentando este y otros temas también. Ya vamos a volver sobre lo que mencionamos al pasar a propósito de la presencia de Gonzalo Blumel, el estallido social, porque hay novedades con la investigación que lleva adelante la fiscal Jimena Chong y la citación a declarar de Ricardo Yáñez, que hoy día dio declaraciones, pero pasemos antes por esto que ha sido un acontecimiento que le ha dado color, podríamos decir, a la previa del plebiscito, y es la actitud que han tomado las carmelitas descalzas, esta orden religiosa. Un monasterio de las carmelitas. El monasterio del convento, en realidad yo creo que debiera ser, ¿o no? Monasterio, le diría yo. O monasterio. Bueno, de esas cosas de Maipo. ¿Ya? Sí. Porque resulta que son muy activas las monjas que habitan ese monasterio y las hemos visto anteriormente, por ejemplo, oponerse al Alto Maipo. Son monjas que tienen una posición política y que ahora se declaran a favor del apruebo. Ha habido respuesta del resto de los monasterios de las carmelitas descalzas, pero primero escuchemos parte de las intervenciones que han tenido estas monjas que están en la noticia. Hasta que tú no abres la llave y no te sale agua, tú no vas a tomar conciencia, porque no te afecta directamente. Tenemos que salir de una postura individualista, cómoda, porque ¿qué significa oponerse a leyes que impiden que el agua sea de todos? Significa dar tu tiempo, significa dar tu dinero, significa ponerte al servicio de. Y en esta sociedad neoliberal en que nos ha metido en un cajoncito de individualidad, individualismo, tu metro cuadrado y nada más, bueno, ya vamos perdido con eso. Y para mí, personalmente, si no hay leyes reales que se aprueben en la Constitución para la protección, no solo del agua, del medio ambiente y de todo el ecosistema, si no hay leyes reales que fiscalicen quién tiene las aguas, cómo se usan las aguas, dónde van las aguas. ¿Qué te parece, Alejandra, la postura de las religiosas? Me parece bien impactante. Me parece que son las típicas cosas como estas como noticias que uno no está esperando. Uno no está esperando que un convento de las carmelitas saque una declaración como la que sacaron respecto al plebiscito del 4 de septiembre. Y tampoco, y a uno se le olvida, digamos, lo protagónicas que fueron en el tema de la defensa de Alto Maipo. Sí, O sea, ese en video contra. es del 2016, ¿eh? Claro. Sí, es de 2016, Claro, no es de ahora. claro. hay Alguien que lo aclarar. recogió y le puso, lo etiquetó. Pero ellas viven allá y son testigos de primera línea de lo que ha significado el tema de la instalación de Alto Maipo y de las batallas grandes o chicas que ha dado la gente de esa zona, de San José y de más arriba. Pero respecto a la declaración que sacaron, me parece extraordinaria. Sí. Creo que, o sea, extraordinaria porque no es esperable.
Ahora, ¿y es relevante que un monasterio de monjas carmelitas diga por quién va a votar? ¿Es relevante o no? Que diga un monasterio de monjas carmelitas diga por quién va a votar, voto apruebo. No es relevante. Pero es que ¿sabes qué? Depende. Para la comunidad cristiana puede que sí, pues. Yeah. Pero además yo creo que el factor más curioso es lo inesperado. Porque que salga un sindicato, que salga un grupo de... Pero que salen las carmelitas descalzas. Ya, una de las 15. Una de las 13. ¿De las 13? Una de las 13 congregaciones o monasterios. Ahí se me va la cultura católica, disculpen. Me parece sobre todo como el efecto que causó entre la gente fue bien curioso, fue como inesperado. Sí, como que fue bastante más... tuvo mayor efecto de lo que uno esperaba. Oye, yo encuentro además que, claro, lo esperable es la declaración de la Conferencia Episcopal en contra del nuevo texto, principalmente por el tema del aborto, que los sacerdotes hombres tengan una visibilidad en este tema. Lo que no es tan común y lo que es celebrable desde el punto de vista de la participación de hombres y mujeres al interior de la Iglesia Católica es que este grupo de mujeres tenga su propia opinión fuerte, firme, esté conectada con su comunidad, como lo vimos también en el tema de Alto Maipo, y cuando se les pregunta o ellas mismas se hacen cargo del tema del aborto y los derechos sexuales y reproductivos que están en la Constitución, dice, nosotros estamos contra cualquier forma de asesinato, de aborto, de eutanasia, de que la gente muera en la pobreza, es decir, es de alguna manera una indirecta a... solamente moralizamos cuando hablamos de aborto y no con todas las otras formas. Entonces, yo encuentro que eso las hace tan únicas y tan originales a estas mujeres que deben tener además unas conversaciones muy elevadas, pero muy conectadas también con la realidad. Pero que ganas de ser parte de ellas. Totalmente. O sea, y ahora son como unas quiere ser monja. rockstars. Podría interesante que quiera ser monja. Claro. Oye, déjame aportarles el dato solamente de la respuesta de la Asociación de las Carmelitas, porque esto lo conocimos hace un par de días. Y hay una agrupación que es la Asociación de las Carmelitas Descalzas de Chile. Los monasterios carmelitas del país, ahí lo vemos en pantalla, expresaron ayer su profundo dolor, profundo dolor, esa es la expresión, por la declaración divulgada por las Carmelitas Descalzas de San José de Maipo en que apoyan la nueva Constitución. No representa, dice, la opinión de las Carmelitas de Chile, sino la voz de un monasterio, el único no asociado de los 13 monasterios de las Carmelitas Descalzas de Chile. Este es como el monasterio Chascón. Y siempre en la iglesia ha habido un grupo más chascón que le hace muy bien. Sí, ¿no? absolutamente. O sea, ¿Y sabes qué? Mi impresión, esto es una apuesta, es que la carta que sacaron ayer, o antes de ayer, esta oficial, donde están todos los otros 13 monasterios, no va a tener el impacto que tuvo ya la carta de las carmelitas. O sea, va a quedar como que las carmelitas aprueban. Las carmelitas aprueban y... En TikTok. Claro, fue trending topic. Está, en 3 días, monjas, sí. Trending topic, imagínate. Monjas, carmelitas y descalzas. Y Juan Diego de Ariarcio. Tú no... ¿Viste? Y tú como bautizado en honor al santo mexicano indígena, que las carmelitas usan en su declaración, las de este monasterio, para decir, esta es una constitución plurinacional que respeta a los indígenas, en fin. Incluye a los indígenas. Incluye a los como indígenas. es la historia de Juan Diego. Tengo la impresión de que tú ves esto como un acto de puro show de parte de las monjas. No, sí, yo creo que sí. ¿Qué? Un show. ¿Pero por qué? Porque sí. Porque no es relevante. ¿Qué le importa? No es relevante. ¿Qué me importa a mí que las monjas carmelitas descalzas voten por apruebo? Están aprovechando sus 15 minutos. Y se parece, es como, a mí me da risa tanto del rechazo como del apruebo. Es como cuando llaman a especialistas internacionales que dan su voto por el apruebo. Yo estoy de acuerdo contigo. O la española, ¿me entiendes? Que llega por el rechazo. Entonces, no. What? ¿Qué me importa a mí que hayan 4 o 5 intelectuales extranjeros o constitucionalistas extranjeros diciendo que hay que votar apruebo? No es lo mismo. Como son grupos, claro, son temas noticias. Es una noticia, pero no más que eso. Pero no creo que sea tan comparable, ¿eh? No. Yo estoy de acuerdo con que los 15 economistas de no sé qué y los premios Nobel y todo esto tengan un llamado a aprobar. Si van a leer la Constitución. No, claro, eso tiene un valor simbólico que ya ni siquiera, eso lo tenía en la dictadura, cuando Joan Manuel Serrat apoyaba el no, cuando vino Christopher Reeves, ahora ya no. Pero lo de las carmelitas yo creo que tuvo mucho más eco del que tú supones. ¿Tú crees que llevó votos a la prueba? No sé si lleva votos a esta altura, porque yo creo que a esta altura ya la gente está como bastante decidida.
No creo que cambie votos, pero sí tuvo un impacto. Oye, Ale, y ya que estamos en eso, ¿qué te han parecido la conversación y las negociaciones que principalmente entendemos está llevando el socialismo democrático de cara a un 5 de septiembre con el rechazo como ganador? Que ya se está pensando en la nueva convención, que tenga la mitad de convencionales, que tenga listas nacionales, en fin. A mí me parece que esa es una conversación que se tenía que estar haciendo. Me parece bien que se esté haciendo. No sé si es bueno que eso se esté divulgando, y de hecho la reacción que tuvieron los otros partidos, porque el PPD se filtró una minuta del PPD donde plantean ¿Cómo operar? ¿Cómo se iba a operar? Claro, el caso que gane el rechazo, el caso que gane la apruebo. Y salieron al tiro otros sectores del socialismo democrático, como el Partido Socialista, como el Partido Radical, a como quitarle el piso a este asunto. Y con frases bien duras, Escalona, por ejemplo, salió con frases bien duras. Yo creo que esta conversación, que este es el típico juego de las máscaras. Todos sabemos, y bendito sea, que esta negociación se tiene que... O sea, estos acuerdos, estas conversaciones se tienen... Nos pusimos muy católicos a partir de las carmelitas. Bendito sea Dios. Sí. Espero que estas conversaciones se estén llevando a cabo. Porque efectivamente hay que ponerse en el escenario del triunfo o del triunfo a la prueba o del triunfo al rechazo. ¿Por qué? Porque hay que definir qué vamos a hacer institucionalmente después de eso. Y pensar que nadie está haciendo ese trabajo sería aterrador. Claro, si el punto es que la crítica es que esta sí que es cocina. ¿Qué? Pero, que esta sí que es cocina. Pero es que la política es que de espalda y no de espalda a la ciudadanía, porque la política es con cocina. Le guste o no le guste a quien le guste. Es negociación, no más que... Es el arte, entre otras cosas, de negociar. Y la persona que lo tiene más claro, creo yo, de la clase política, es justamente el presidente Gabriel Boric. Y no entenderlo así es no estar entendiendo por dónde se manejan estas cosas y cómo las soluciones que tienen que tener. Oye, abordemos las declaraciones que hoy día da el director de Carabineros, Ricardo Yáñez, ya lo mencionábamos, a propósito de algo que también decíamos ayer, la citación de la fiscal Jimena Chong en calidad de imputado para que declare por la investigación de crímenes de lesa humanidad a partir del estallido. Veamos lo que dijo la ministra Camila Vallejo de este asunto. Sin lugar a dudas vamos a estar atentos y atentas al curso de la investigación. Y el mismo presidente, en la reunión que se sostuvo durante la mañana, le señaló a las fuerzas de orden y seguridad que tienen la obligación y el mandato de colaborar con la justicia. Bueno, estamos en un país que tiene un Estado de Derecho y obviamente yo como cualquier ciudadano y particularmente aquellos que ejercemos roles como directores de instituciones, tenemos que ser los primeros llamados, ¿cierto?, a prestar toda la colaboración y la cooperación en la investigación que está llevando adelante la Fiscalía y por lo tanto concurriré en las instancias que sea necesario, como ya lo he hecho en otras oportunidades. Bueno, esa es parte de la declaración de Ricardo Yáñez. Hoy día se le consultó por esto en la inauguración de nuevas instalaciones para la Escuela de Carabineros y ha trascendido cierta preocupación en La Moneda, que ha estado tratando de establecer una relación más fluida con Carabineros por la oportunidad de la citación de la fiscal Chong, ¿cierto? Porque esto pasa a muy poquito del plebiscito, donde obviamente que la vigilancia policial y todo eso, el operativo, etcétera, tiene muchísima importancia, sobre todo en un proceso como este. No es la primera vez que Yáñez declaró antes ante la fiscal Claudia Peribancic de Valparaíso, pero finalmente esa causa, que era por delitos de lesa humanidad que habían presentado unos abogados en Valparaíso, se centralizó en la fiscal Jimena Chong, que estuvo conversando hace poco con nosotros y que nos daba pistas de por dónde se está investigando, si pudo haber responsabilidad en el mando por los ataques y las acciones dañinas de los carabineros a la población. Y una línea, decía ella, podía ser la acción omisiva, que es lo que hemos comentado. ¿Cómo ves tú este asunto, Me parece Alejandra? bien que el general director plantee que él se tiene que someter a las reglas de los juegos del poder del Estado, como todo ciudadano. Me parece bien, además, que si la fiscal Chong determina que él tiene que declarar en calidad de imputado, lo haga en tal medida. Comparto contigo el tema de la oportunidad. Es complejo en este minuto, pero bueno, la justicia tiene que funcionar como funciona nomás, ¿no? No debe estar sujeta a los tiempos políticos.
Sin embargo, claro, estamos a 10, 11 días del plebiscito. Efectivamente, Carabineros, y eso es una labor que tiene que ver el Ministerio del Interior y también el Ministerio de Defensa, tienen que estar preocupados deberían tener plan A, plan B y plan C para efectos de resguardar no solo el orden el día 4 de septiembre, sino que una serie de cosas malas, la infraestructura crítica, el libre tránsito, el metro, todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, en este minuto genera un ruido que no puede que no sea muy bueno, pero por otro lado, si estas cosas que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos no llegan a la justicia, la frustración y la sensación de impunidad que queda es demasiado alta. Entonces, por eso yo celebro que esto esté pasando, celebro la disposición que tiene Yáñez y planteo que, claro, el timing puede que no sea el mejor, pero la justicia tiene los tiempos de la justicia. No, es una buena declaración de él. Es casi pareciera, a mí cuando lo escuché, parecía que estuviera hablando Camila Vallejo. Era como del estilo Camila Vallejo, la cuña, ¿no? O sea, alineadito con la expectativa, lo que podría esperar un gobierno, digamos. Claro, sí. Era muy gubernamental, así era, o sea, muy a lo que le gustaría que el gobierno, que el general Yáñez dijera. Sin embargo, se ha hecho mucho hincapié en la paradoja de que esté investigándose o esté interrogándose al director general de Carabineros en un gobierno liderado por Boric, Camila Vallejo, ¿me entiendes? Un sector que fue muy duro con los exdirectores generales de Carabineros después del 18 de octubre, en donde se pedía la renuncia rápidamente. Y que en este caso, obviamente, ellos estando en el gobierno, mantienen al general, al director de Carabineros, y le dan la posibilidad de defenderse. Entonces, en ese sentido, es una paradoja, y obviamente de los sectores opositores al gobierno se le ha hecho mucho hincapié en el hecho de que miren ustedes lo que les tocó y no están pidiendo la renuncia del general. Sí, yo entiendo, pero por otro lado, para esos sectores que critican esto de que ahora el gobierno... Otra cosa con guitarra. Claro, que otra cosa con guitarra, podrían estar perfectamente complacidos y agradecidos de que las cosas funcionen como tienen que funcionar y que no haya de parte del gobierno una presión determinada frente a la justicia ni nada por el estilo. Al contrario. Oye, Carabineros ha estado embarcado en el último tiempo bajo la dirección del general Yáñez en un trabajo de recuperación de su prestigio público. Sí. Y aparentemente les ha estado dando resultados. Si uno mira la valoración que se tiene de las instituciones de la última encuesta CEP, Carabineros ha ido recuperando progresivamente su lugar histórico, que se había desplomado, sobre todo después del Paco Gate y de las violaciones de los derechos humanos post-estallido. Y ha sido, en ese sentido, hábil la actual dirección. Y hay un elemento que reconocen al interior del propio Carabineros que los ha ayudado, que es el sencillo hecho de que terminó el gobierno de Sebastián Piñera y la gente de alguna manera desacopló la valoración de Carabineros de la valoración del gobierno de Sebastián Piñera, que como sabemos terminó muy golpeado a partir del estallido en adelante, con una muy baja aprobación, y parecía que Carabineros iba en ese, y uno también podría decir, y evidentemente por la cercanía de los hechos, ¿no? A partir del estallido. Y él estaba bastante tranquilo porque ya había declarado cuando Claudia Peribanci tenía la causa. ¿Eso fue en enero o febrero, por ahí? No sé si fue el año pasado. ¿Antes de que asumiera Boric? Puede haber sido no, yo creo que fue, sí, antes de que puede haber sido a principios de este año. Sí. Y entonces esto aparece como algo sorpresivo. Hay que ver el alcance. No sé si tenemos la declaración de la fiscal Chong que nos dio acá en el programa, porque es interesante que podamos ver más o menos la línea investigativa. Lo que pasa es que esa predisposición eventualmente puede o no ser un elemento que pueda revelar la existencia de una política, pero además porque los tipos penales de lesa humanidad también permiten una responsabilidad omisiva. ¿Ya? Entonces, no tiene que estar escrito. No tiene que ser una política declarada. Uno podría, el típico caso visto a nivel de derecho penal internacional es omisiva, digamos. Yo no veo, yo no controlo, no miro, no sé lo que pasa, pero por esa vía de omitir el ejercicio de control, a lo mejor lo que estoy haciendo es dar una señal
o avalando por la vía omisiva una política. Entonces, y lo mismo pasa en que nosotros tenemos por un lado la investigación por responsabilidad de delitos de lesa humanidad, pero también los delitos comunes, el delito de tortura y el delito de apremios ilegítimos, también prevé una figura omisiva. Dice, el que pudiendo evitar, no evita que estos delitos se cometan. Bueno, esa es parte de lo que nos dijo la fiscal Jimena Chong, que hoy día tiene en sus manos tomarle la declaración al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y todo esto en medio, además, de la intención del gobierno de acelerar el proceso de reforma al interior de la institucional. ¿Cómo lo has visto? Ha habido mucho debate respecto a las declaraciones de la ministra del Interior sobre el proceso, la independencia o dependencia o no administrativa de Carabineros. Efectivamente, Carabineros responde administrativamente y políticamente tiene que responder al Ministerio del Interior. Sin embargo, hay casos, y ahí me sorprende que, por ejemplo, Jorge Correa Sutil no lo haya dicho, que lo vi ayer hablando sobre los dichos de la ministra Siches, en que Carabineros puede actuar sin informar a la autoridad política. Cuando se trata sobre la base, sobre la base de la ley de inteligencia, ellos solamente basta que un fiscal pida una orden al juez y en ese caso Carabineros tiene prohibición de informar a la autoridad civil, en este caso al Ministerio del Interior. Efectivamente, hay, bajo la ley de inteligencia que rige a Carabineros, puede haber actividades o acciones en las autónomas, en las cuales Carabineros no puede por ley informar a la autoridad. O no tiene que hacerlo. No puede informar a la autoridad civil. Pero ¿cómo? Por ley de inteligencia. Por ley de inteligencia. ¿A eso se refería Isca Siches cuando habló de...? No sé si se refería a eso. Yo creo que se refería más bien a las decisiones que se toman en terreno. No, yo creo que se refería a los grados de discrecionalidad en el manejo de las platas, en las órdenes. Carabineros funciona con una ley orgánica. Eso se sabe, que es distinta al resto. Si la frase fue muy mala, porque Carabineros es un organismo autónomo. La frase fue desafortunada. No conjugar. Claro. Y de hecho el presidente después la corrigió, pero yo creo que ella apuntaba a esto, a que hay situaciones donde Carabineros tiene, no maniobras, pero áreas que son en la cual el Poder Civil no tiene no se puede meter. Mucho que meterse. Ciertos márgenes que están ahí alejados. Oye, nos vamos a ir a la pausa porque viene la ministra de Justicia, Marcela Ríos. Le agradecemos mucho a Alejandra Jorquera que nos haya estuve muy acompañado. torpe, pero en fin, igual. Gracias. Maravillosa siempre, por favor. Gracias, Ale. Hasta la próxima. Oye, pausa. Antes, WOM tiene algo que contarte. De regreso en Días Contados, saludamos a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, que nos acompaña. Muchísimas gracias, ministra, por venir. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Partamos en términos generales, antes de entrar al detalle y los desafíos de su cartera. Como autoridad de gobierno y también como socióloga, ¿cómo describiría el momento país que estamos viviendo? Bueno, yo creo que como gobierno, lo ha dicho varias veces el presidente también, asumimos en un momento particularmente complejo e histórico, ¿no? O sea, ningún gobierno antes, desde la transición, le había tocado asumir en un contexto post-pandemia, con una situación global compleja, con una enorme fragmentación política en el Congreso, pero también con un proceso constituyente inédito en la historia del país y con el plebiscito al que estamos a puertas. Eso hace que la gestión gubernamental sea, yo creo, distinta a otros momentos, compleja en muchas dimensiones, porque claramente el plebiscito y el proceso constituyente es un proceso que se inicia en otro momento, que ha sido trascendental para la sociedad chilena, y entonces nos pone como una dimensión del trabajo muy distinta a la que puede ser de un gobierno que asume en momentos quizás más normales, por así decirlo. Yo creo que eso lo hace distinto, pero también es enormemente desafiante. Para alguien como yo, que yo soy socióloga, cientista política, siempre estuve muy cerca de las políticas públicas y del análisis de la política, de la democracia, de las tendencias, pero es muy distinto pasar a primera línea y asumir un cargo de esta envergadura. Yo creo que para todos quienes estamos por primera vez en un cargo, siempre este es un proceso de aprendizaje
con muchas gratificaciones, pero también complejidades. ¿Tiene opinión el Ministerio sobre cuántos grados de libertad deben tener los magistrados y las magistradas, específicamente en el caso que yo le voy a consultar, porque también ha sido debate en los funcionarios públicos, los alcaldes, las alcaldesas, para expresar su opinión política? Se lo digo por este oficio que manda la Asociación de Magistradas y Magistrados a la Corte Suprema, por este límite que le pone la Corte a las expresiones políticas respecto del apruebo o el rechazo. Ellos dicen que eso viola la libertad de expresión de los jueces. ¿Cómo ve ese debate? Yo creo que es un debate trascendental para la democracia, es un debate permanente. Siempre quizás que tenemos una elección, esta vez es distinto quizás que una elección de autoridades, y en ese sentido yo creo que quizás esto tiene un matiz que va a ser importante que se discuta política y jurídicamente, porque no es lo mismo quizás pronunciarse sobre partidos políticos, sobre coaliciones, incluso sobre candidatos individuales, que tomar posición respecto a un texto constitucional. Yo creo que este es un tema que puede tener distintas visiones. Me parece legítimo entender que esta es una situación quizás distinta a la de una elección regular. Y también creo que, bueno, lo ha dicho, por ejemplo, el presidente del Senado en varias ocasiones, yo creo que tenemos distintos rangos los funcionarios y autoridades públicas respecto de nuestras presidencias. También depende mucho de dónde nos desempeñemos y ahí, más allá de que creo que estamos todos claros que nunca se pueden utilizar los espacios de trabajo, los recursos públicos, los recursos institucionales para promover ninguna posición, creo que respecto de respetar la autonomía de las personas es importante también que eso se resguarde, y también la autonomía de los gremios y de los sindicatos, digamos. Nosotros en el sector público tenemos muchas asociaciones gremiales y, a diferencia de las instituciones y el rol de funcionarios y autoridades, las asociaciones de funcionarios, los gremios siguen teniendo siempre libertad de expresión. Entonces me parece que los magistrados acá cumplen con su deber y su derecho a expresar su opinión, y creo que este es un debate muy legítimo. Marcela, ¿ha sido difícil ser ministra de Justicia sin ser abogada? Creo que ha sido menos difícil de lo que parece desde fuera. El Ministerio de Justicia es un ministerio bien grande que tiene a su cargo 6 enormes servicios públicos. Es uno de los 5 ministerios con mayor presupuesto del Estado de Chile, en particular porque estamos a cargo de Gendarmería, pero también tenemos la responsabilidad de liderar el registro civil, el Servicio Nacional de Menores, el Servicio Médico Legal, las corporaciones de asistencia judicial y la Defensoría Penal Pública. Entonces, el Ministerio tiene 2 subsecretarías de Derechos Humanos, de Justicia. Tenemos un abanico de temas insospechados, desde personas jurídicas que se dedican, por ejemplo, al tema de control de las corporaciones sin fines de lucro, al tema de registro civil. Hemos estado activos en eso. Y estos temas de políticas públicas, muchos de ellos no tienen mucho que ver con la dimensión como normativa jurídica, ¿no? Correcto. Entonces, creo que ha sido para ciertos temas un desafío. El ministerio tiene una enorme cantidad de abogados y abogadas. Es un ministerio muy técnico en ese sentido, muy de políticas públicas, porque cambia muy poco su personal. Entonces tenemos grandes equipos en los distintos temas que tienen mucha experiencia para abordar los distintos ámbitos. Yo además tengo un equipo también de asesores y asesoras que son en su mayoría abogados, no todas, pero creo que ha sido menos difícil de lo que se puede pensar desde afuera. Tenemos una muy buena relación con el Poder Judicial, con la Corte Suprema, con el presidente, con el ministro Fuentes, con la vocera. ¿Y con el Senado? Perdóname que le ponga el tema. Con la vocera. Entonces, finalmente, bueno, creo que si usted le consulta, por lo menos al Poder Judicial, tenemos una estrecha relación colaborativa, y creo que después de quizás la impresión inicial en general, ha sido una relación muy productiva y muy cordial la que tenemos con los distintos poderes del Estado. Yo le pregunto lo del Senado porque ha habido ahí un par de, controversias o roces con participaciones suyas en la comisión. Se le obligó, entiendo, por parte de los senadores a pedir una excusa. ¿Cómo está la relación con el poder legislativo? Bueno, yo creo que no es un secreto saber que en estos 5 meses el gobierno ha tenido
quizás algunas dificultades de relación. Yo creo que no tiene ningún sentido revivir polémicas. Yo tengo una buena relación de trabajo con una gran cantidad de parlamentarios. Yo estoy en el Congreso prácticamente todas las semanas. Tenemos una agenda legislativa súper intensa, tenemos una relación súper cordial con el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, el senador Matías Walker. Aunque tengamos posiciones distintas en muchos ámbitos, tenemos una estrecha relación con la diputada Carol Cariola, con el senador Gastón Saavedra, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, con la diputada Pizarro, que es la contraparte de Derechos Humanos en la Cámara, las 4 comisiones que me tocan más permanentemente. Tenemos muy buena relación colaborativa con los presidentes de las cámaras. Entonces yo creo que dejando atrás las polémicas, como ministerio hemos tenido bastante éxito en nuestra agenda legislativa. Quizás son temas que están menos en la coyuntura, pero hemos logrado ir sacando proyectos, aprobaciones, estamos muy contentas con eso. Y yo creo que sí, te debo decir que por mi trayectoria, yo soy una persona no de la generación del presidente, yo no soy una frente amplista que tiene la edad más bien de otros sectores políticos. Tengo 55 años y vengo desde afuera de la política contingente, y una de las cosas que sí debo decir que a mí no me es fácil es la pelea permanente. O sea, yo no tengo una actitud confrontacional, no soy buena para la cuña peleadora. Quizás es algo que hay que aprender también para defender las posiciones. Soy más bien una persona dialogante, muy respetuosa de las diferencias por mi trayectoria, y a veces cuando se generan estas dinámicas de pelea o de cuñas por los medios, creo que no le hace muy bien al país, pero a mí no me es fácil tampoco entrar en esa dinámica. Marcela, hablemos de Angol, hablemos de esto que ha ocurrido, que incluso tiene algunos parlamentarios de la oposición evaluando una acusación constitucional en su contra, cosa que recién se van a reunir la próxima semana, así que es una cuestión más bien ambigua, poco concreta. Pero lo que ha pasado es bastante grave, ¿no? Que un día aparece un lienzo con una amenaza explícita al alcaide de la cárcel de Angol, y al día siguiente el director regional, según se relata, fueron los hechos, decide, después de una negociación, una conversación con algunos de los presos que estaban allí, autorizar el traslado al centro de estudio-trabajo de la misma comuna de Angol. Una cuestión que requiere una serie de informes técnicos, una serie de decisiones que, a juicio de la Asociación Nacional de los Oficiales Penitenciarios, no se habría cumplido y que es una mala señal. Y dicen incluso que el director regional actuó al margen de la ley. Usted ha dicho que se le ha pedido un informe a Gendarmería porque son ellos los encargados de las decisiones de traslado, de beneficios intrapenitenciarios, etcétera. Pero yo quisiera saber, ya vamos a entrar en el detalle, ¿cuál es su opinión sobre el hecho particular de que se amenace un alcaide y que sean esos mismos presos por quienes se pide su libertad, digamos, los que escriben el lienzo, sean trasladados, se les otorgue el beneficio que pedían el día siguiente? Mira, yo primero, Carolina, en esto creo que tenemos que ser súper cuidadosos de los hechos y también súper claros respecto del momento que vivimos como país. Nosotros asumimos hace más de 5 meses, un poquito más de 5 meses, asumimos una cartera y una situación penitenciaria compleja. No solo porque quizás en las últimas décadas se ha invertido menos de lo que se debería haber invertido en Gendarmería de Chile y en los recintos penitenciarios, sino que también porque se ha ido complejizando el crimen. Tenemos una situación de crimen organizado que no es la misma hoy día que hace 20 años. Conducir y liderar las políticas penitenciarias no son hoy día lo mismo que eran a mediados de los 90. La situación es bastante distinta y compleja, y nosotros, por lo tanto, como gobierno le hemos puesto una prioridad total a enfrentar los temas de seguridad, a vincular la política penitenciaria con la política de seguridad. Hemos estado recorriendo el país, yo he visitado muchísimos centros penitenciarios, nos hemos reunido con las asociaciones, nuestro subsecretario Gajardo tiene una mesa de trabajo, tenemos más de 10 gremios de gendarmería, no solo uno, con los que ha estado trabajando. Hemos recibido sus propuestas, sus inquietudes, hemos ido tomando decisiones. Esta semana yo vengo volviendo de Arica y Iquique, donde fuimos a hacer anuncios, nos fuimos a hacer cargo de la situación penitenciaria en Arica, que también
era muy compleja, llevamos más funcionarios al recinto de Arica, fuimos a revisar las obras porque estamos habilitando un módulo de máxima seguridad. Bueno, hemos hecho muchísimas cosas en estos 5 meses, lo hemos conversado con los parlamentarios, hemos ido a exponer al Congreso ya en 3 ocasiones, 2 a la Cámara, 4 ocasiones, una ante la sala, con el ex director de Gendarmería, 2 veces a la Comisión de Investigadora, a la Comisión de Seguridad de la Cámara, a la Comisión de Constitución del Senado. Eso es todo lo que se ha hecho, que es hemos hecho en poco tiempo, pero y en este caso específico. Y en este caso específico yo creo que es importante primero tener claro que no se puede autorizar un traslado de nadie sin la autorización del Consejo Técnico de cada recinto. Acá no es cierto que producto de unos carteles que ya está en investigación, hay una denuncia para poder investigar de dónde provienen esos carteles, quiénes están involucrados. ¿Y la denuncia quién la hizo? Desde Gendarmería se hizo esa denuncia. Y acá... ¿No fue el director regional? Porque eso es lo que se cuestiona, por ejemplo, desde la Corte Suprema, que les llama la atención que no haya habido una denuncia de amenaza, esta denuncia de amenaza. Y lo otro que se denuncia es que cuando se materializa el traslado, a pesar de que se le solicitó escolta policial y apoyo, no hubo ese apoyo, y lo que sí hubo fue, digamos, un traslado rodeado por las camionetas de quienes estaban pidiendo el traslado de estos presos, que son mapuches. Bueno, nosotros le hemos pedido al director nacional y hoy día el subdirector operativo de operaciones de Gendarmería ha viajado al territorio para hacerse cargo de averiguar bien todos los detalles que están respecto de las distintas opiniones. Acá es muy legítima la opinión de una asociación de funcionarios, pero me parece también muy responsable como autoridad que tengamos una opinión oficial de la institución que está a cargo. La institución a cargo es Gendarmería de Chile, ellos tienen las facultades legales, la facultad administrativa. Entonces, hemos pedido ese informe, estamos a la espera del informe, pero quiero ser muy precisa, las 2 personas trasladadas tenían informes técnicos del Consejo Técnico. O sea, acá un director regional o un alcaide no puede tomar una decisión sin este informe. Ahora, hubo una tercera persona que no tenía el informe favorable. Esa persona, según lo que nos ha informado Gendarmería, no ha sido trasladada, está en un hospital. Por una situación médica, como puede ser trasladada cualquier persona privada de libertad cuando tiene una situación médica que no puede ser atendida en los recintos de salud, donde no tenemos en todos los recintos penitenciarios instalaciones médicas adecuadas para todo tipo de dolencias, digamos. Entonces, acá hay solo 2 personas trasladadas, ambas personas tenían un consejo técnico, un informe del consejo técnico favorable. Nosotros hemos pedido el resto de los antecedentes. Nos parece importante aclarar todo ante la opinión pública para que quede claro cuáles son las decisiones, pero es muy importante, y yo creo que a mí lo que me preocupa es que más allá de querer conocer los antecedentes, esto se esté utilizando para generar una situación a 10 días ante un plebiscito que pareciera que tuviera estar relacionada más con una intencionalidad electoral que con querer saber en realidad los asuntos. ¿Qué cosa le parece que tiene una intencionalidad electoral? ¿La denuncia que hace la Asociación de Gendarmes? Yo creo que esto es importante evaluar en su conjunto cuáles son los antecedentes frente a los hechos formales, esperar la información de Gendarmería. Pero usted ha dicho que esto puede ser una utilización político-electoral. ¿Qué cosa específicamente? A mí me parece que la forma en que esto se ha planteado, entendiendo que nosotros hemos estado yendo a informar todas las semanas al Congreso, que hemos estado juntándonos con todas las asociaciones de funcionarios, que hemos estado disponibles para responder todos los oficios de los parlamentarios, porque hemos recibido muchísimos en estos 5 meses y hemos estado totalmente a disposición y los vamos a seguir estando. Entonces, ¿cuál es su opinión de la amenaza específica de la resistencia mapuche? Acá nosotros lo que hemos estado trabajando con las asociaciones de funcionarios y tenemos que tener claro que acá hemos tenido distintas situaciones de amenaza producto de la mayor complejidad de la criminalidad en nuestro país. Pero ¿qué le parece a usted, su opinión personal como ministra, que se esté amenazando a los gendarmes y específicamente a un alcaide? Bueno, acá primero tenemos que
yo creo que es muy importante que como autoridad yo tenga todos los hechos antes de emitir opiniones, porque acá lo que yo pueda opinar, yo no soy una opinóloga, una o sea, yo no soy una comentarista de la situación. Pero es bien claro el lienzo, ¿no? Pero es que... Nombre y apellido, qué linda tu familia, qué linda tu casa. Son ese tipo de situaciones a nosotros los gremios de Gendarmería y la institución nos han entregado antecedentes que ha ocurrido en otras ocasiones. Existe una unidad especializada creada dentro de Gendarmería para prestar representación y asistencia a cualquier funcionario de la institución que reciba amenazas. O sea, no es la primera amenaza contra el alcaide. No, y además existe una institucionalidad adentro de Gendarmería para defender a los gendarmes que puedan tener episodios de seguridad. Acá recordemos que estamos muchas veces los gendarmes lidiando con criminales avesados y peligrosos. Correcto. ¿Y en este caso usted cree que lo que hay detrás son criminales avesados y peligrosos? No, yo no creo nada, porque yo hasta que no tenga un informe oficial de la institución no puedo emitir opiniones comentando unos hechos que no me constan. Y sabes, Carola, es muy importante que ver una foto en redes sociales no constituye evidencia. Nosotros necesitamos tener un informe formal de las instituciones que están a cargo. Público. Gendarmería tiene una oficina de inteligencia, Gendarmería tiene una oficina de representación. Ellos tienen que averiguar y poder informarnos formalmente. La veracidad. Es lo que hemos pedido. Entonces, más allá que nosotros condenamos cualquier amenaza, intimidación a un funcionario de Gendarmería de manera permanente, sea de donde sea que provenga, y eso yo creo que es esencial, y las asociaciones de funcionarios saben que cuentan con todo nuestro respaldo. Perfecto. Y estamos trabajando para fortalecer la seguridad en la que ellos y ellas se desempeñan, porque tenemos nosotros múltiples incidentes de amenaza de la seguridad a los gendarmes, mucho más grave que un cartel, digamos. Nosotros tenemos muchas veces gendarmes que tienen que enfrentarse con riñas. Me imagino que muchos habrán visto los procesos de incautación que hemos estado haciendo. Hemos incautado en 3 procesos nacionales en los últimos 5 meses más de 3.500 armas blancas, y yo los invito a todas y todos a ver lo que hemos mostrado de las incautaciones, porque acá estamos hablando de armas que pueden matar a una persona. O sea, tenemos sables, tenemos lanzas. O sea, nosotros estamos en un proceso permanente con Gendarmería de Chile para generar condiciones de seguridad para los funcionarios y las funcionarias. Por eso nos parece que es muy importante que seamos rigurosos en condenar, pero también en tener todos los antecedentes a disposición para poder evaluar cada caso y entregar la información a la justicia. Y con esto termino, Carola, justamente porque nos preocupa lo que está ocurriendo al interior de los recintos penitenciarios. Es que en el mes de mayo nosotros firmamos un acuerdo con el fiscal nacional, el señor Abbott, y también Gendarmería de Chile. En Colina 1 justamente fuimos a firmar este acuerdo de colaboración, porque como pasan distintos tipos de situaciones, para nosotros era muy importante que cualquier incidente que ocurra sea investigado por la Fiscalía, que es el órgano que tiene la responsabilidad en nuestro Estado de hacer la persecución penal. Nosotros estamos trabajando para poder traspasar toda la información que Gendarmería recaba sobre distintos antecedentes directamente al Ministerio Público. Perfecto. Lo último sobre este tema, ¿le dio un plazo al director de Gendarmería para que le entregue el informe? Durante esta semana vamos a tener los informes. Perfecto. Bueno, vamos a seguir en la conversación con la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, sobre todo por la segunda parte del nombre de esa repartición. Derechos Humanos, hay un proyecto que lo que busca es retomar el proceso de, reparación de las personas que resultaron dañadas después del estallido social, que sus derechos humanos fueron violados, y es uno de los temas que vamos a conversar en la mesa junto a Juan Diego Montalva. Escuchemos una declaración que hizo Sergio Mico, saliente director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en este contexto. Yo trato que los hechos hablen por sí mismos. 18 de enero se pidió, queremos esto discutirlo. Al 18 de julio, 6 meses, esa reunión nunca se produjo. Te voy a dar otro antecedente. ¿No se querían juntar contigo? Es que eso son especulaciones, pero el hecho es que
que nunca se reunió el presidente con el Consejo del Instituto, y sí se reunió, y me parece muy bien, con Amnistía Internacional. Se reunió con la Defensoría de la Niñez. Entonces, hay algo raro. Entonces, bueno, perdona, esta pregunta hay que hacérsela a la Presidencia de la República. ¿Por qué no se juntó con el Consejo todo este tiempo? No a mí. Y no era solo contigo en la reunión, era con todo el Consejo. Por supuesto, era todo el Consejo. ¿Y si hubiese sido yo solo? ¿Cuál es el problema? No. Ya, uno en ese momento se preguntó cuál era la verdadera disposición del gobierno para entrar en materia de reparación de las violaciones a los derechos humanos si es que no se recibía a la institución nacional que, digamos, tiene la representación de estos asuntos. ¿Cómo lo ves, Marcela? Bueno, mira, primero yo creo que no tiene mucho sentido seguir como generando polémica. Nosotros nuestro interés principal es poder avanzar en la política de derechos humanos. Yo ya me he reunido en 2 ocasiones con Consuelo Contreras. Yo personalmente... Que es la directora interina del instituto. La directora interina. Yo personalmente y mi equipo le pedimos reunión al Consejo y a Sergio, que no se materializó en su momento por decisión de ellos. Yo creo que las reuniones que ha tenido el presidente en ningún caso muestran un desinterés por poder reunirse con ninguna institución. Digamos, el presidente tiene una agenda copada. La reunión de Amnistía Internacional en la que yo acompañé al presidente fue fundamentalmente porque vino la encargada de Amnistía Internacional para América Latina y el Caribe, y se le solicitó una audiencia al presidente, digamos. Fue por eso que se recibió una audiencia en ese momento. Yo creo que nuestro compromiso acá, y acá lo importante, más allá de las personas, es que el Instituto de Derechos Humanos es una institución muy importante del Estado, que nosotros como gobierno tenemos todo el interés de poder colaborar y fortalecer en lo que podamos en su labor. Tenemos múltiples temas en común, tanto de temas específicos de coyuntura como de temas estructurales permanentes, y por lo menos por mi parte, y así lo conversamos con Consuelo Contreras, tenemos la mayor disposición de colaboración, de diálogo, y de poder avanzar en políticas públicas para los derechos humanos. Buen día. ¿Qué tal, Marcela? Tomando 2 cosas de la entrevista con Carolina, hay 2 cosas que me llaman la atención. Una es la alarma que señala respecto a la enorme fragmentación política en el Congreso. Una pregunta. Y lo otro que habla de... siempre estuve cerca de políticas públicas. Usted trabajó más de 14 años en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es responsable del Informe de Desarrollo Humano. El Informe de Desarrollo Humano es como la fuente de la crítica a la concertación, a los problemas que había justamente en políticas públicas y en resolver una cantidad de problemas que estaban ausentes de la agenda política. Y usted estuvo a cargo de la difusión o de alguna manera participó en la organización que tenía a cargo ese informe. Hoy, como usted dijo, estuve cerca de las políticas públicas. Hoy día está en las políticas públicas. ¿Y cómo es con guitarra? ¿Cómo es con adentro en la política pública? Bueno, primero aclarar, efectivamente, yo estuve 15 años en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile. Primero estuve 10 años a cargo del área de gobernabilidad y después 3 años o 5 años, o qué sé yo, no, 12 años, ya me enredé. Pero como representante adjunta, nunca estuve a cargo del Informe de Desarrollo Humano, porque mis colegas ahí me van a reclamar. Primero estuvo Pedro Huel, después Pablo González, después, bueno, hemos tenido distintas personas que han estado a cargo. Entonces no me puedo rogar, digamos, la autoría intelectual de los informes. Sí son trabajos permanentes de políticas públicas. Yo creo que siempre se habla del informe como el del 98, claro, que estuvo a cargo de Norbert Lechner, que tuvo un rol muy fundamental en generar una visión de país. Pero también otros informes, no sé, a mí me tocó participar en el 2010, el informe de desigualdad de género, informes sobre distintos... Bueno, pero todo eso es como observadora. Sí. Externa. Ahora, hoy día está dentro de la política pública. Y quizás decir, bueno, que en el área de gobernabilidad a nosotros sí nos tocó participar mucho más directamente, no solo haciendo estudios. Yo estuve a cargo de muchos proyectos en materia de ética, anticorrupción, fui parte de la Comisión Engel, fui parte de la Comisión de Reforma de Pensiones, fui parte de la Comisión Benninger en el 2006 sobre reforma al sistema político y electoral. Entonces, y he participado en muchos debates legislativos directamente. Entonces,
Es muy distinto. Es muy distinto cuando uno se sienta y estudia, observa y emite opinión sobre lo que tienen que hacer los otros, que también tratar de estudiar y mirar los datos, y eso es algo que yo estoy tratando de hacer, de incorporar en mi gestión mucha evidencia, mucho dato, mucho análisis para tomar decisiones serias, pero hay que tomar decisiones. Y muchas veces yo creo que lo que quizás lo hace más distinto no es solo que uno tiene que tomar las decisiones, sino que no siempre uno tiene que no puede tomar las decisiones como que en teoría serían la adecuada, porque tú tienes que siempre calibrar en política los intereses de los distintos actores y las preferencias de los distintos actores. Entonces, no sé, en ciencias sociales, en ciencia política, muchas veces uno ve que no siempre uno llega a la opción 1, pero tiene que llegar a la opción que es la mejor opción dadas las condiciones. Y ahí tengo en estos 5 meses muchos ejemplos de eso, donde es muy importante conciliar los intereses de todos los actores para poder tomar decisiones. ¿Cuáles han sido esas decisiones que ha tomado, las más relevantes durante estos 5 meses? Bueno, a mí me tocó asumir una de las cosas que me traspasó Hernán Larraín como ministro de Justicia del gobierno anterior, era que estaba pendiente de terminar con la discusión en materia de niñez de la estructura institucional. Después de todo lo que pasó con respecto a del Sename, se tomó la decisión de separar a los niños que requerían protección de los niños que tenían conflictos con el sistema penal. Y bueno, se terminó una parte, pero no se logró terminar la otra, algo que el ex ministro Larraín lamentaba, digamos, porque había sido mucho trabajo que se había puesto ahí. Y a mí me tocó tomar esa posta, llevamos 5 meses, yo he ido todos los lunes al Senado, a la comisión mixta presidida por Matías Walker, y hemos tenido que ir tomando decisiones sobre muchas cosas, y ahí hemos tenido que conciliar la opinión de los gremios del Servicio Nacional de Menores, la opinión de los parlamentarios de las distintas bancadas, la opinión jurídica de los especialistas y nuestras posiciones normativas. También, por ejemplo, la Defensora de la Niñez y UNICEF han planteado muy claramente. Entonces, lo que fuimos haciendo es buscar puntos de equilibrio que nos permitieran a todos. Y claro, no es necesariamente todo lo que quería la Defensora de la Niñez o todo lo que querían los parlamentarios, pero logramos un muy buen proyecto y un acuerdo como muy sólido que ahora pasa a la Cámara. Yo creo que ahí es una muestra de eso que hemos tenido que ir haciendo. Ministra, hablando de la propuesta de nueva Constitución, ¿qué opina usted, cuál es su opinión respecto al Consejo de Justicia, el fin del Poder Judicial, como título? Mira, estamos a súper poco tiempo del plebiscito y yo en esto quiero ser muy, muy rigurosa y responsable. Hasta ahora, como ustedes habrán podido ver, yo no he estado involucrada en ningún digamos, debate respecto del contenido. He sido muy rigurosa en este sentido. Hemos conversado con el Poder Judicial, yo me he reunido con el presidente, con la vocera, hemos conversado con jueces, tenemos y con nuestros equipos. Nosotros al próximo día del plebiscito podemos tener una discusión sobre el detalle. Yo creo que acá hay una propuesta que es producto de un debate muy largo. Las asociaciones de magistrados venían planteando estos temas hace mucho tiempo, y yo, independientemente si se aprueba o no el texto constitucional, yo sí creo que es importante que revisemos el sistema de nombramiento de jueces. Y en eso creo que hay cierto acuerdo, que tenemos que buscar un sistema que tenga más transparencia, que nos dé un poquitito más de solidez para poder hacer esas decisiones. También desde el Poder Judicial tienen una opinión de que hay una dimensión muy grande del trabajo que ellos realizan, que es el trabajo administrativo, como de gobernanza de la institucionalidad, que les recarga mucho a los jueces el trabajo. Entonces yo creo que independientemente de lo que ocurra con el texto, tenemos que buscar maneras en que parte de esos debates que llevan muchas décadas los podamos resolver. Ministra, no quiero que termine la entrevista, porque ya nos queda un minuto prácticamente, sin preguntarle por el proyecto de ley del gobierno que, digamos, libera a los presos del estallido. Usted con la ministra del Interior, prácticamente a horas de asumir, decidieron sacar las querellas por ley de seguridad
seguridad del Estado en 139 de esos casos, y la realidad política es que no están los votos para que se apruebe en el Congreso el proyecto del gobierno. ¿Qué va a pasar con eso y es posible que haya indultos particulares del propio presidente? Bueno, el presidente siempre lo ha dicho, él no descarta que hayan indultos particulares, todos los presidentes han entregado indultos, es una facultad presidencial que se va a estudiar caso a caso. Acá hay un procedimiento que está súper normado, las personas tienen que postular, tienen que pasar una cantidad de pasos y antecedentes. Eso es algo que obviamente puede estar en carpeta y nosotros vamos a seguir trabajando en este tema, Carola, porque no solo porque era un compromiso y nos parece importante cumplir con aquellas cosas que nosotros hemos comprometido, sino que también... Claro, porque eso pareciera que la urgencia como que desapareció. No, nosotros hemos estado permanentemente trabajando en este ámbito, nos hemos reunido con las familias sistemáticamente, con las organizaciones, con la senadora Campillay, con los senadores y senadoras, con los comités, con senadores individuales, con la comisión para buscar alternativas y vamos a seguir en eso. Nosotros esperamos poder encontrar un punto de equilibrio, así como decíamos que logremos conciliar todos los intereses. No es fácil, efectivamente, porque acá hay legítimas visiones distintas, pero nosotros vamos a perseverar en ese punto porque nos parece algo esencial para hacernos cargo de las heridas del pasado. ¿Algún plazo para esa decisión? Perdona. No tenemos un plazo fijo porque es algo que nosotros esperamos poder abordar, pero es algo que está en nuestras carpetas de trabajo permanente. No, usted habló de presos políticos, que existían presos políticos en Chile. Nunca he hablado. ¿Ah? No, Janet Vega, pero sí. Sí, no, yo no. Claro, en el gobierno hubo algunos pronunciamientos, pero yo no he usado nunca ese concepto, no lo he usado. Y yo creo que... ¿Por qué no cree que existan? No, yo creo que en eso el gobierno ha sido muy claro, tenemos claridad, nosotros tenemos una cartera que está a cargo de todas las personas privadas de libertad, tenemos distintas realidades de esas personas y vamos a seguir trabajando para hacernos cargo de todas ellas. Marcela Ríos, ministra de Justicia y Derechos Humanos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Hasta la próxima. Pausa, ya volvemos con Luis Cordero acá al estudio en Días Contados. En Días Contados saludamos a nuestro columnista, el abogado Luis Cordero. ¿Cómo estás, Lucho? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. Está? Buenas noches. Oye, a 11 días del plebiscito constitucional, ¿lo puedes creer? Y ya se ha convertido en una realidad, se acabaron los 2/3, ya rige el quórum de 4/7 para reformar la Constitución. ¿Crees tú, como dicen voceros del rechazo, que con este nuevo quórum es más fácil cambiar la actual Constitución de lo que costaría modificar la nueva? Lo que pasa es que es una afirmación que contiene un pequeño sesgo en el fondo, ¿no? Porque entiendo yo que los partidarios del rechazo, particularmente quienes están detrás de esa afirmación, son partidarios de un nuevo proceso constituyente. Entonces, claro, 4/7 habilita para desarrollar un nuevo proceso constituyente. Y el texto de la propuesta de nueva Constitución asume una regla de modificaciones que están asociadas a un texto permanente, en el fondo. Entonces, no es que no sean comparables, sino que cumplen propósitos distintos. Para decirlo en términos más sencillos, ese quórum permite desarrollar un nuevo proceso con menos trabas. Con menos trabas que las que tuvo el original. Pero un nuevo proceso constituyente. El otro supone un texto que requiere ser reformado. Entonces, asumiendo, y esto creo que es bien relevante para poder hacer la distinción, que entiendo que los partidarios del rechazo de esa afirmación son partidarios de un nuevo texto constitucional, no de reformar el actual. Ahora, supongo yo que todo esto está dentro de la estrategia pública de ver tras la propuesta del rechazo menos dramatismo del que el principio podría pasar. Entonces yo creo que de ganar votos es una lectura que está más bien con un propósito electoral. Luis, ¿qué te ha parecido justamente ese tema? Esta cantidad de discusión, de propuestas. El PPD ha liderado estas propuestas post posible triunfo del rechazo. Sí. ¿Qué te parece que se discuta eso? Porque el Partido Radical y el Partido Socialista como que se bajaron o no quisieron entrar en esa discusión, dijeron que no correspondía. A propósito del último documento, yo distinguiría en el caso del PPD y de la presidenta Pregentili, que ellos fueron los primeros que movieron la pieza, recuerden, de que la prueba necesitaba una señal de reformas.
Y yo creo que esa estrategia finalmente es la que terminó primando. O sea, ¿tú estás de acuerdo con o sea, sí, yo creo que el texto requiere de perfecciones, no cabe ninguna duda. Esa es mi opinión. Y otra cosa distinta es el documento de ahora, que entiendo yo es donde se genera la discusión por esto, porque estamos a 11 días del plebiscito y supongo yo que ahí hay razones electorales detrás de mostrar si eso debilita o no debilita la propuesta por el apruebo, ¿no? Pero me parece que las cosas están como relativamente claras. ¿En qué sentido? En términos de que si el texto se aprobara, cuáles son más o menos los ejes centrales donde descansan las reformas. Y las reformas son de dos tipos. Una, aquellas que tienen algunos niveles de imperfección, y dos, aquellas que suponen reformas para a acotar cierto determinado tipo de interpretación. Perfecto. Y esto de que se requiere una consulta indígena para empezar a modificar el texto nuevo, que es algo que se ha dicho también. Sí, yo creo que eso no es procedente, entre otras cosas, porque si uno quiere hacer la interpretación de los bordes razonables, ¿no? En la interpretación de los bordes razonables en materia de consulta indígena asociada a procesos constituyentes, nosotros tenemos dos experiencias. La primera, la del proceso de la presidenta Bachelet, algo tuvo de esto, y la segunda, la que se desarrolló ahora, pero fueron dentro del proceso, en el fondo, no para habilitar el proceso. Entonces yo creo que esa es una discusión que está separada, honestamente. O sea, si gana el apruebo, en tu interpretación, ¿se podría empezar a trabajar en modificaciones sin necesidad de hacer una consulta indígena para habilitarlo? Es que hay dos cosas que son distintas. La consulta está vinculada, porque además han habido dos niveles de discusión. Uno es la reforma, que como proceso de reforma tiene su procedimiento, y en segundo es en qué caso procedería la consulta, que son en aquellos casos que eventualmente podrían afectar a los pueblos indígenas. Pero lo que sí está claro y está descartado es que se requiera consentimiento. Ya. Porque recuerda que en algún momento se planteó esta discusión que requería consentimiento. Ya, ¿y eso tú dices? No, yo creo que la interpretación razonable de las reglas, incluso la de los propios miembros de la convención que formaban parte de los escaños reservados, ellos mismos han sido muy claros que esa es una interpretación que ni siquiera ellos han promovido, o sea que no es plausible. Luis, ¿cuál es tu opinión respecto al plebiscito de entrado? ¿Es necesario o se puede prescindir? En caso de que gane el rechazo. En caso de que gane el rechazo. Yo creo que a esta altura hay como bastante consenso que se debe prescindir de él. Días atrás, el presidente de la UDI dijo expresamente, sabe que el plebiscito anterior de entrada fue bien categórico, no tiene mucho sentido, seamos muy eficientes en este sentido. Y lo otro que yo creo que es importante son los plazos, porque recuerda que el CERVEL ha dicho si se requiere un nuevo proceso no antes de 125 días, que son como 4 meses, y además tenemos otro factor que es bien relevante, que es simbólico, y que yo creo que es particularmente simbólico para la centroizquierda y para el gobierno, es que no podemos llegar al 11 de septiembre del 2023, a los 50 años de la Constitución, del golpe, sin haber resuelto el problema constitucional. Entonces, hay buenas razones para ser eficientes y participativos en el efecto... Y prescindir del plebiscito de entrada. Es que el plebiscito de entrada yo creo que a esta altura, desde el punto de vista de señal pública, no tiene mucho sentido. Creo que eso, supongo yo que para algunos sectores extremos sí, pero yo creo que hay bastante consenso de que no es necesario. Oye, comentemos otro de los hechos del día, que es la detención de Héctor Yaitul, el líder de la CAM, que se concreta hoy día en Cañete. Esto dentro de la investigación, la ampliación de la querella, que es una petición que hace este gobierno por una investigación que se había iniciado por Ley de Seguridad del Estado el año 2020, es decir, en el gobierno de Sebastián Piñera, y son 3 los delitos que se le imputan: hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad. ¿Qué te parece? Porque esto era algo que se estaba pidiendo y el gobierno tenía en sus manos tomar una resolución. A ver, el gobierno, yo creo que eso es una parte, y lo otro es... Lo interesante sería saber cómo ha sido la conversación interna, porque eso da cuenta de que de algún modo las policías, el Ministerio Público han estado funcionando, que este es un tema particularmente delicado. Hay que tener cuidado que en esos temas delicados, que son jurídicamente complejos, pero donde además hay una contingencia política muy, muy difícil, se maneje con relativo cuidado. Además entiendo que a él lo tomaron detenido tomándose un café. Entonces, en algún sentido, creo que también es una señal de la forma en que ha estado trabajando el gobierno en coordinación con el Ministerio Público y supongo yo con las policías. Porque pareció en un momento que más bien se echaban la culpa de Así a quien es. le correspondía presentar una querella o ampliar la querella existente. Pero por lo visto, con el instrumento que había, que era esta querella anterior, al pedir una ampliación,
se logra la detención, que probablemente haya sido el objetivo. Así es, y ratifica en algún sentido la estrategia de la nueva directora jurídica del Ministerio del Interior. Ahora, que precisamente había planteado en ese sentido. Pero esto es una decisión de la Fiscalía, una decisión... ¿Puede entrar el gobierno a ejercer presión para que detengan a Héctor Yaitul? Lo que pasa es que aquí está la investigación del Ministerio Público, por cierto, esto es una competencia del Ministerio Público, y por cierto... conversa con el... Y la decisión judicial, etcétera. Pero es relativamente, creo, inocente creer que aquí no ha existido comunicación y que ha existido información. Claro. Entre otras cosas, porque esto es uno de los temas políticamente más complejos para el gobierno. Y recuerden que en el caso de Yaitul, ya en el pasado la policía cometió errores. Sí, pues estuvo preso en el marco de la Operación Huracán. Y eso dio origen a un desastre institucional que ha costado muchísimo. Pero también hemos visto las intervenciones de Héctor Yaitul que han sido amenazantes, que han llamado, digamos, al sabotaje, que han llamado a la resistencia, etcétera. ¿Qué tipo de penas tienen estos delitos que se le imputan? El hurto de madera, la usurpación y el atentado contra la autoridad. No lo sé, porque además acá recuerda que hay dos cosas que están vinculadas. Y es que uno son respecto a la situación del 2020. Por lo tanto, todo lo que nosotros estamos conversando sobre Yaitul ahora es lo que estamos haciendo en el último tiempo. Correcto. ¿No? Y lo segundo, porque lo que hace la Ley de Seguridad del Estado es que agrava penas. Entonces, esto lo que va probablemente a pasar es que es la justificación o la motivación inicial, pero no sabemos cuánta profundidad adicional puede tener la decisión del Ministerio Público, porque aquí lo que va a llevar es probablemente la formalización. Esto, lo que hay que ver de aquí en adelante es qué se dice en esa audiencia, porque en ese momento vamos a comenzar a tener conocimiento del detalle que a su vez tiene el Ministerio Público. El timing, ¿qué te parece que a 11 días del plebiscito favorece o desfavorece o no favorece al apruebo? Mira, ¿a quién no lo favorece? Sé. Yo lo único que diría, en este tipo de cosas yo habitualmente creo en la independencia de las instituciones, es una decisión que está asociada al Ministerio Público. A estas alturas, si favorece o no favorece al apruebo, creo que la discusión en la situación de Yaitul en particular es un tema que no creo que tenga incidencia en el plebiscito. Tiene que ver más bien, en mi opinión, con el rol y la eficacia del gobierno. En perseguir delitos, y en un conflicto, en la seguridad. Y en un conflicto que es de seguridad, pero que inevitablemente también es un conflicto histórico claro, en el fondo. Entonces, creo que a estas alturas, en esa situación, no sé si tiene incidencia, la verdad. Ahora sí, mi preocupación, que con esto cierro, que hay que seguir gobernando antes y después del 4 de septiembre, ¿no? Y estos son señales de que el Estado sigue funcionando y es conveniente que el Estado siga funcionando. Muchísimas gracias, Lucho, como siempre. Hasta la próxima, cuando estemos a pocos días. A 4 días. Hoy vamos a estar a ¿cuánto? 4. Oye, vamos a estar, la próxima semana debiéramos hacer un especial con Lucho a 3 días de la realización del plebiscito constitucional, porque solo faltan 11. Juan Diego, muy buenas noches. Ha sido un agrado estar contigo a pesar de no tener a nuestra Paula. De la ausencia de Paula Walker. Que vuelve mañana. Le agradecemos nuevamente a la Ale Jorquera habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por la compañía. Hasta la próxima en Días Contados.